que tu palabra siempre. Y continuamos, hermanos, con nuestro estudio del libro de los Salmos, este precioso libro que deja ver, como habíamos dicho anteriormente, el corazón de un hombre volcado hacia Dios, viviendo determinadas situaciones que lo llevan de un lado a otro en sus sentimientos, en sus emociones, con una fe por momentos quizás un poco dubitativa, pero siempre con la certera confianza de que Dios estaba detrás de todo lo que le acontecía. Es un libro poético, es un libro con figuras, es un libro que nos lleva a la reflexión, pero también, como decíamos, a expresar emociones, a sentir las emociones del salmista. Pero también es un libro sapiencial, porque habla de la vida, de las cosas que suceden a diario, y esto es la gran riqueza de este libro de los Salmos. Y continuamos entonces con el Salmo 13, Salmo número 13. Este es un salmo que nos lleva de los primeros textos que pareciera una duda a la confianza en el obrar de Dios. Y es esta duda que se genera en el corazón del salmista por el hecho de la tardanza, de la espera, que muchas veces también nos llega a nosotros y aqueja nuestra fe. Estos salmos expresan anhelos profundos de un alma angustiada. Acá hay un enemigo, no es una enfermedad, así que es posible que lo que genere este salmo sea el temor, sea la angustia, sea el dolor. Así que él comienza a escribir y lo hace en podríamos decir, tres breves estrofas de 2 versículos cada uno. Es un salmo muy breve, pero bien dividido para que podamos entenderlo y comprenderlo. Es un salmo de David, dice que es un salmo al director de coro, un salmo para que canten todos, ¿no? Y pregunta el salmista al Señor, ¿cuánto más deberá esperar? Hay una duda, dice, ¿hasta cuándo? No comienza el texto de este salmo. ¿Hasta cuándo, Yahvé, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de estar cavilando con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo? Su problema entonces es la duda. La repetición cuádruple de esta frase muestra con claridad el intenso sufrimiento del escritor. No es una pregunta, es reiterada. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se haya agotado por su enemigo, podríamos decir que aún más angustiado, no por tanto por la opresión del adversario, sino por la falta de acción de parte de Dios, la aparente falta de acción de parte de Dios. Se siente abandonado en el momento de mayor necesidad, ¿no? Una situación muy común en el corazón humano, especialmente el corazón de fe, cuando esos silencios a veces prolongados de Dios, que está tratando con nuestro corazón, pero nosotros lo leemos y lo procesamos como si fuera un abandono, como si fuera un dejarnos. Pero luego su plegaria pide auxilio. Vemos en los versículos 3 y 4 que él dice: considera, oh Yahvé, Dios mío, y respóndeme. Alumbra mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte, para que mi enemigo no diga, lo vencí, ni mi adversario se alegre cuando sea sacudido. Es una plegaria pidiendo auxilio. Él dice: mira, respóndeme, alumbra mis ojos. En medio de la duda, en medio del desaliento, él ora a Dios para que él comprenda su problema y le devuelva el brillo a sus ojos, ¿no? Interesante la figura de una mirada opacada, de una mirada quizás cansada ya de mirar a la nada, esperando una respuesta. No solo teme la muerte, ¿no? Por un lado, que es parte de lo que él manifiesta acá, no solamente teme a eso, sino que también podríamos decir
Él sabe cómo sus enemigos en su impiedad, en su maldad, se burlarían de él, ¿no? De la caída de alguien que justamente dice poner su confianza en Dios, ¿no? Y así que él expresa primero su angustia, luego clama al Señor y concluye diciendo: porque yo en tu misericordia he confiado, y mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré a Yahvé, porque me ha colmado de bienes. Qué interesante cómo él pasa del proceso, entonces dijimos, de la duda, del conflicto, de la crisis, ¿no?, a una oración profunda hacia el Señor, ¿no?, pidiéndole el socorro, el auxilio, sabiendo que es su único ayudador. Y luego termina manifestando lo que vendrá, aquello que Dios va a hacer. Él está seguro de eso, porque clamó y sabe que Dios lo oye. Aunque no se registra ninguna respuesta hablada, ¿no?, sabemos un gran alivio viene sobre su alma angustiada. No es dice, bueno, el Señor me dijo, o el Señor hizo, sucedió tal cosa, no. Pero yo he confiado, dice el salmista, porque yo en tu misericordia he confiado. La confianza en este obrar de Dios compasivo, siempre atento a la oración de sus hijos, ¿no? Esto trae alivio a su alma. Su confianza se basa en la misericordia de Dios. No se basa tanto en su poder, no se basa tanto en su accionar, se basa en la misericordia, en el corazón misericordioso de nuestro Señor. Así que esto va a producir en él una canción, un cántico abundante. Halló la verdadera paz al confiar plenamente en Dios. Es un salmo, entonces, de transición, de una duda, la oración y luego la declaración firme, fuerte y confiada de lo que Dios iba a hacer. El salmo siguiente, el salmo 14, empieza con un texto que es conocido, por eso decíamos que también tiene y encierra un perfil sapiencial, ¿no? O sea, en los libros sapienciales encontramos al sabio y al necio. En los libros poéticos o en otros libros encontramos al justo y al impío también. Pero en este caso es el necio quien lleva el rol participativo en el inicio de este salmo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así acá tenemos un buen ejemplo, podríamos decir, para mostrar cómo se desarrolló los salmos. Vamos a verlo, excepto por unas pequeñas variaciones textuales de poca importancia, especialmente en el versículo 6, es idéntico con el Salmo 53, ¿no? O sea, es prácticamente igual, ya que el último es de una colección posterior y pone Yahvé en lugar de Elohim, ¿no? O sea, nosotros encontramos acá, dice el necio en su corazón: no hay Dios, no está Elohim, ¿no? Es lo que la utilización de la palabra necio, ¿no? El Naval no significa un ateo teórico, sino el ateo práctico, o sea, el que vive como si Dios no estuviera ahí, ¿no? Tanto en este salmo como en el 53, el salmista considera la condición depravada de los hombres frente al verdadero espíritu profético, al espíritu de Dios, ¿no? Y la depravación del necio es debido a su declaración: no hay Dios, vive como si no existiera Dios. Dios no entra en sus pensamientos, para ningún propósito lo considera. En las palabras corrompido, abominable, fíjense, dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, ¿no? O sea, la declaración de la no existencia de Dios le abre las puertas a estas acciones verdaderamente deplorables, ¿no? Y que de alguna manera le valen a la persona que declara esto, que dice esto, el título de necio por parte del salmista. No solamente está puesto de manifiesto una
singularidad en la declaración, sino que hay una pluralidad intrínseca en este texto, porque el salmista se refiere a aquellos que están pasando por este periodo, por esta situación. Y luego nos habla acerca de, en los próximos versículos, dice, Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había, escuche esto, para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan? Y a Yahvé no invocan. Qué duro. Fíjese versículos 5 y 6. Allí temblarán de espanto, porque Elohim está con la generación de los justos. Del consejo del pobre os habéis burlado, pero Yahvé es su refugio. Nuevamente, él habla de una actitud de rechazo hacia Dios, y cuando hace esto habla de Elohim, pero cuando habla de la protección divina, del trato hacia el pobre, hacia el necesitado, usa el término Yahvé, dándonos a entender el carácter personal de Dios, el carácter individual del ser divino, y no solamente una entidad que está en el cosmos, a quien ellos pueden hablar o a quienes ellos se dirigen, ¿no? Sino es un ser que les escucha, les ama, se preocupa y trabaja con ellos. No tienen discernimiento, no entienden, no hay entendimiento del conocimiento de Dios. Es posible que quizás sean los sacerdotes a quienes se dirige, a los dirigentes del pueblo, ¿no? Dice que comen el pan de la proposición y que debieran invocar a Dios, y en lugar de ellos se están volviendo hacedores de iniquidad, ¿no? Es parecido al texto de Oseas capítulo 1 versículos 4 al 6. En lugar de conducir al pueblo, lo devoran. En vez de enseñar, sacan. En vez de sumar, obtienen para sí ganancias especiales, ¿no? Así que les llama entonces también la generación de los justos, está mencionada acá. Hay otro grupo, se refiere evidentemente entonces al pueblo obediente, aquellos que siguen al Señor, aquellos que lo aman. Dice, mientras tanto que el pobre también tiene un lugar especial en este salmo. O sea que no solamente está el necio o los dirigentes necios o aquellos que viven negando la existencia de Dios con sus actos y razonamientos y argumentos. También está la generación de los justos, de aquellos que obran conforme a la palabra de Dios, y también resalta al pobre, al necesitado. Dios, Elohim, mira todo esto, es el Dios rechazado, pero Yahvé es el Dios personal que se ocupa de cada uno de los necesitados. Es la visión del salmista en esto. Pasa de, podríamos decir, de un macrocosmos, de una visión amplia de la existencia, ¿no?, a la personalidad y a la relación íntima con ese Dios de los cielos. Pero habla también de una esperanza, como todo libro sapiencial, como todo libro que encierra también un carácter profético. Si de Sión viniera la salvación de Israel, cuando Yahvé haya hecho tomar la cautividad de su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. ¿No? Él sabe que viene salvación, que Dios va a cambiar, va a tornar la cautividad del pueblo en libertad. Esta oración que encontramos en este salmo forma un apéndice, parece haber sido añadida, quizás con fines litúrgicos. O sea, pareciera que terminaría el salmo en el 6, pero hay un cierre devocional, hay un cierre que nos vuelve a hacer llevar la mirada al Señor, ¿no? Dice, o puede que exprese quizás también una esperanza del salmista en este periodo oscuro que quizás está viviendo el pueblo. Hacer volver a los cautivos puede simplemente significar restaurar. Sea como fuere compuesto este versículo, forma una conclusión bastante adecuada, ¿no? O sea, volver
el Señor va a restaurar, el Señor va a levantar, el Señor va a sostener. Así que tenemos en esta sección, comenzando por el Salmo 13, el proceso de la crisis a la declaración esperanzadora. Tenemos en el Salmo 14 la visión del necio o los dirigentes necios que se aprovechan, que buscan lo suyo a través de la negación de la existencia de Dios, pero siempre el Señor haciendo justicia al pobre, al necesitado y una mirada de esperanza al final del texto. El Salmo 15 también se presenta como un salmo de David, es un breve salmo de 5 versículos, y dice: Oh Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano. Aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé. El que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. Quien no presta su dinero con usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no será conmovido jamás. Precioso salmo. Este salmo es, como dijimos, dentro del carácter del libro, es verdaderamente un salmo sapiencial. Es un comentario sobre el deber del hombre hacia Dios y a su prójimo. Podemos decir que está basado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y en Levítico capítulo 19, versículo 18. Trata de las condiciones morales y éticas que admiten a un adorador a la presencia de Dios. ¿Quién entrará en la pregunta? Muchas veces hemos cantado también este salmo en nuestras reuniones, ¿no? Pero la pregunta acá del salmista tiene que ver con la vida, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la fe, ¿no? Dice, ¿quién entrará? Puede que aquí se refleje quizás la antigua costumbre de desafiar la condición de un adorador, ¿no? De alguien que va al Señor. Es posible que un sacerdote hiciera las preguntas quizás del versículo 1, ¿no? Y que el adorador respondiera con una respuesta como la que se da aquí, y que el sacerdote cerrara el desafío con la promesa que se halla en el versículo 5. ¿No? Podría ser un diálogo quizás de esta manera. Algunos intérpretes refieren en la pregunta al adorador, en tanto que la respuesta y la promesa sería la réplica normal de los sacerdotes a los adoradores entrando en el templo, ¿no? Pero quizás lo primero sea lo correcto, la pregunta del sacerdote. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, Señor? Y luego viene la respuesta a esto. ¿Quién entra en la presencia? ¿Quién mora con Él? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Serás vos? Es lo que presenta el salmista en este caso, ¿no? La persona que llega a la presencia de Dios tiene que afrontar, como dijimos, estos interrogantes sobre su vida. Comienza hablando y diciendo, o respondiendo, el que anda en integridad. Recordemos que siempre cuando en la mentalidad hebrea se habla de andar, tiene que ver con vivir, con la dinámica de la vida. La persona que llegó a la presencia de Dios tiene que afrontar abiertamente el desafío, ¿no? Estas preguntas que van hacia su integridad y su rectitud se relacionan con el deber del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Al combinar similares integridad y justicia, es posible descubrir un cierto decálogo ético en las frases de esta sección. Vamos a mirarlo. La nota de estabilidad es culminante, ¿no? Muy apropiado para este salmo. O sea, ellos van enumerando, el salmista va enumerando. Primero hace la pregunta, entonces vivir en integridad y actuar con justicia, recordando siempre que la integridad es para con Dios y la justicia para con nuestro prójimo, especialmente dentro del pensamiento semítico, la viuda, el extranjero, el huérfano y el pobre. El que habla verdad, dice,
el que no calumnia con su lengua, ¿no? Acá tenemos la idea expresada en una forma antitética, que habla verdad, que no dice mentira. Está expresado de esta manera, con esta figura. Y luego dice, ni hace daño a su prójimo, ni agravio a sus conciudadanos. Ahora encontramos otro paralelismo donde refuerza la idea. El primero, no hace daño a su prójimo. Y segundo, no insulta, no daña la imagen, la reputación de aquellos que viven con él. Pero es alguien que también aborrece al que hace el mal, ¿no? Y no estamos hablando de un odio, de bronca, sino el hecho del rechazo a la participación y a la aprobación de aquellos que obran mal y no cumplen con los mandatos del Señor. Dice, pero honra al que teme a Dios, es el que se asocia con aquellos que aman a Dios. Es como cuando más adelante veremos que los salmistas dicen, me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Juntamente la experiencia colectiva esta vez tiene que ver con el temer a Dios, ¿no? Se los honra este justo, ¿no? Y dice que aún es así que no es su propio bien lo que busca, dice, ya que jurando, dice, en perjuicio propio, a veces teniendo que confesar quizás errores, distintas situaciones que pueden acarrearle cierto prejuicio. Él obra igual de esta manera, y no solamente esto, sino que no busca ningún tipo de provecho o de sacar ganancia de la necesidad de otro, en el caso de prestar dinero a usura. Y concluye, el que hace estas cosas no será conmovido jamás. El que hace estas cosas es alguien que va a estar firme en el Señor, ¿no? Desafío en el cual la ética, en el cual el amor, en el cual también la obediencia al Señor, el respeto al Señor, hace mantener conducta recta. Y por último, para este encuentro, el Salmo 16, es un poquito más extenso. Este Salmo 16 tiene una escritura, dice Mictam de David, y Mictam es una palabra que tiene un significado incierto. Muchos le han asignado como una frase de alientos, algo para otros significa un tesoro escondido. Otros escritores han traducido esta palabra como corona de oro, o también una especie de piedra preciosa, y aún hasta algunos han pensado que es un instrumento musical que David quizás construyó o ejecutó, pero es una palabra de traducción incierta. Y este Salmo 16, entonces, nos habla del gozo de la lealtad, ¿no? Si el 15 terminaba diciendo, bueno, el que hace estas cosas no va a ser conmovido, el Salmo 16 nos habla de la alegría de ser leales, fieles a Dios. Es una canción de confianza, ¿no? Donde el corazón resalta de alegría por ser fiel, por ser leal al Señor. El autor vivía en una época en que el dejar a Yahvé era cosa de todos los días por parte de muchos, ¿no? La idolatría se hallaba en vías de extensión por todo el país. Y en contraste a este marco, en contraste a esta situación, él presenta una felicidad, una dicha, una bienaventuranza, podríamos decir también, al hecho de poner su confianza en el Señor. Dice, versículos 1 al 4, guárdame, oh Dios. ¿No? Es una oración que no es para ser liberado de un enemigo, sino por la continuidad de la felicidad que él encontró. No es guardarme, protegerme, cuidarme, sino es la actitud del Señor, guarda para que no caiga, para que no termine esta situación, para que no salga de este estadio en el cual estoy viviendo, ¿no? En contraste con esto se halla el estado de los dolores múltiples, que es la suerte de los que han buscado a otros dioses. En los versículos del 5 al 8 encontramos acá el gozo en la fe,
no es una porción, mi herencia, dice, ¿no? Estas figuras refieren todas a la asignación de tierras, ¿no? Cuerdas, ¿se acuerdan que con cuerdas se medían también los terrenos, los lugares que se les asignaban a las tribus, a las familias? Juntamente con esta figura también aparece la copa de felicidad del escritor. Todo esto resulta, ¿no?, entonces en una herencia verdaderamente hermosa, debido a que Dios es su posesión más preciosa. Su estabilidad se basa en la constante guía de Dios. Y luego continúa, dice, mostrándonos el gozo que hay en la esperanza. Dice, por tanto, es la frase, ¿no?, a consecuencia de, por esto, sobre la base de su gozo presente, el salmista utiliza frase tras frase para mostrar la base de su esperanza gozosa, su esperanza alegre, su corazón, y en el original dice, sería su hígado, y no su alma, como dice Reina Valera, o corazón y carne, responden todos al gozo de esta esperanza. Habíamos dicho que para los hebreos hablar del hígado, de los riñones, era hablar de lo profundo del ser, era lo que estaba dentro de ellos, ¿no? Entonces, esa es la imagen que, como dijimos, Reina Valera traducen como corazón, como carne, ¿no? Pero ellos lo manifestaban de esta manera. En el versículo 10 no presenta una referencia clara a la vida de ultratumba, debido a que la primera frase puede ser traducida o vista mejor, porque no abandonarás mi alma en el Seol. Pero el versículo 10 tiene que referirse a otro que al salmista, al decir, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya no es al mismo, sino que se está refiriendo a alguien más. El versículo 11 señala la continuación de la vida feliz que ya ha llegado a conocer en la presencia de Dios. Por eso el texto, ¿no?, termina diciendo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y quizás podríamos, dando una interpretación espiritual al Salmo, el que está a la diestra de Yahvé, a la diestra del Padre, es el Hijo sentado, que es nuestra delicia, es nuestra paz, es aquel que nos hace vivir en una verdadera y perfecta plenitud. Que en este tiempo, el pensar en estos salmos, en las experiencias del salmista, pero también en la fe, en la fuerza, en la fortaleza que le daba la confianza y la fe en el Señor, sea que la que también nos fortalezca, nos anime y nos acompañe en estos días tan duros y en los próximos días que también serán difíciles para toda la ciudad, para nuestra iglesia, pero creo que para toda la nación en general. Que sea nuestra oración rogando al Señor la bendición sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia. Que el Señor le bendiga.